Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jeremías y el nuevo nacimiento. La conducta del pueblo de Judá antes y durante todo el tiempo del ministerio del profeta Jeremías estuvo caracterizada por una permanente rebeldía que les hacía pecar de forma obstinada contra Dios. Esto llevó al profeta a ser fiel y constante en la transmisión del mensaje divino, denunciando el pecado y anunciando el merecido y justo juicio que vendría sobre toda la nación, a menos que buscasen a Dios en arrepentimiento, en fe y en cambio real y sincero de vida. Para que todo esto fuera posible, el profeta les llamaba a experimentar el nuevo nacimiento, y lo hacía en la forma simbólica de hablar de ello en el Antiguo Testamento. El nuevo nacimiento era llamado en ese entonces circuncisión del corazón, y para entender el simbolismo espiritual que conlleva dicha expresión, es necesario comenzar este estudio recordando que el pueblo de Judá y Jerusalén debían ser merecidamente castigados por la maldad de su pecado. Así lo venían anunciando todos los profetas anteriores a Jeremías, como por ejemplo Isaías, que anunció el juicio divino sobre Judá y Jerusalén. Isaías 1, 3 al 5, mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Isaías 3, 11 y 5, 25. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y le hirió. Isaías les habló permanentemente del juicio que vendría sobre ellos por su pecado, pero también les habló del remanente o escogidos de Dios, que serían salvos por la muerte vicaria de aquel redentor que vendría, del Mesías, del Cristo. En Isaías 10, 20 al 22 se dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Isaías 11, 1 al 2 y 4 y 6 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que juzgará con justicia a los pobres y mansos de la tierra, y morará el lobo con el cordero. Y otro texto, Isaías 35, 3 al 6 y 8, fortaleced las manos cansadas, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, vuestro Dios viene, Él mismo vendrá y os salvará. Los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará y cantará la lengua del mudo, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Todos estos textos, todos, nos hablan de la salvación venidera de Dios a través del Mesías. Todos estos textos. Por tanto, no solo Dios les hablaba del pecado que existía entre ellos, no solo lo denunciaba, no solo les advertía del castigo, sino que les hablaba también de la gracia, de la salvación, de la soberanía de Dios en la salvación para un remanente que respondería
por la obra del Espíritu Santo al llamado Redentor de Dios. Así pues, el profeta Isaías habló de juicio y habló de salvación. Habló de castigo, pero también habló de misericordia y de perdón. Y, por supuesto, estos dos extremos nos hablaban de cómo Dios, por un lado, reprende, pero por otro lado, como él dice en otra parte de la Escritura, no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que muera el impío. Así pues, el profeta Isaías, que les hablaba de pecado y de arrepentimiento y de salvación, de todas estas cosas, también les advertía de que si tenían una actitud recalcitrante de dureza de corazón y vivían de espaldas a él y de cara al pecado permanentemente, al final tendrían que enfrentarse al juicio de Dios. En Isaías 2:4, 2 al 19, se dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. En el presente, Dios les llamaba al arrepentimiento para salvación, y en el futuro, Dios también, cuando el Mesías viniese, les ofrecería salvación, y de rechazarse esa salvación, solo les esperaría el juicio divino. Por tanto, esto fue lo que el profeta Isaías, de forma resumida, anunció durante muchos años. Habló de pecado, de juicio, de castigo, pero también de gracia, de misericordia y de salvación. Y de igual manera que Isaías, el profeta Jeremías anunció también el juicio divino sobre Judá y Jerusalén, con la diferencia de que en la época de Jeremías, el tiempo del castigo era inminente. El tiempo del castigo estaba más cercano. El juicio divino, anunciado por Dios para la actitud rebelde de su pueblo, vendría a través de una nación impía del norte, que ya se había puesto en marcha, que ya había puesto en marcha sus conquistas por afanes expansionistas y de lucro. Jeremías 4, 5 al 6. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Esta es la diferencia entre el tiempo del profeta Jeremías y el tiempo de Isaías. En tiempo de Isaías, el juicio vendría, tardaría todavía años en venir, pero en el tiempo de Jeremías, el juicio estaba a las puertas, era inminente. En el tiempo de Jeremías, Babilonia, este era el pueblo del norte que Dios usaría como verdugo para Judá. Babilonia había puesto en marcha ya su maquinaria guerrera y estaba conquistando distintos territorios, y le faltaba poco para estar pronto a las puertas de Judá. En Jeremías 4, 7 al 9 se dice: el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador.
por esto, vestíos de cilicio, aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En aquel día desfallecerá el corazón del rey, príncipes, sacerdotes y profetas. Ya se oía, metafóricamente hablando, los relinchos de los caballos, el galopar de los caballos del enemigo. El profeta, con fina ironía, le dice a Judá que Dios no les había advertido nunca del juicio venidero sobre su recalcitrante pecado, queriendo decirles justo lo contrario. Jeremías 4, 10 y 18. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. De forma irónica, el profeta les dice, Dios nunca os ha hablado de vuestro pecado, Dios nunca os ha dicho que estaba airado contra vosotros, Dios nunca os ha llamado al arrepentimiento, siempre os ha dicho que todo estaba bien. De forma irónica, el profeta les decía esto así para subrayar que no había sido otra cosa de parte de Dios que la advertencia, el llamado al arrepentimiento, el llamado a hacer las cosas bien. Pero el pueblo había sido duro de corazón, había sido impenitente, no se habían arrepentido y ahora, con el enemigo a las puertas, debían hacerlo con prontitud. Debían arrepentirse y debían arrepentirse ya. Nada impediría que el juicio de Dios les llegase de forma irremediable si no se arrepentían. Jeremías 4, 22, 20, 23 y 28. Mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Quebrantamiento es anunciado, toda la tierra es destruida, asolada y vacía. Se enlutará la tierra y los cielos, se oscurecerán porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ellos. El juicio estaba ya en camino. El hacha del verdugo ya estaba descendiendo sobre la cabeza de Judá. El castigo era, por tanto, inevitable. Y es entonces cuando el profeta, en este contexto de pecado, de reprensión, de impenitencia y de juicio inevitable, cuando el profeta Jeremías les dice que sólo la circuncisión del corazón les evitaría padecer el justo juicio de Dios. El mal humano está en el corazón. Es allí, por tanto, donde la salvación debe actuar. El corazón del ser humano está sucio por la maldad del pecado. Allí se origina el pecado y de allí sale el pecado. Mateo 15, 19. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y el pecado debe limpiarse en su fuente, donde se origina, en el corazón. Jeremías 4, 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Por tanto, el profeta les llamaba a limpiar sus corazones. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Y es en el corazón donde Dios quiere obrar el remedio al pecado. Allí
se obra el remedio, el único remedio para el pecado. Allí es donde único se obra la gracia que evita su juicio, el castigo. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Dios les llama a circuncidar sus corazones, a quitar el prepucio de pecado de sus corazones. ¿Qué era y qué es la circuncisión del corazón en la Biblia? Es la forma de hablar de la obra redentora de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es la obra divina que quita la dureza del corazón humano, que impide oír la voz de Dios. Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. La dureza de corazón impide oír la voz de Dios. La dureza de corazón resiste la obra del Espíritu Santo. La circuncisión del corazón, esta obra de Dios en el corazón humano, es lo que permite a una persona ser manso y humilde, ser dócil ante Dios para oír su voz. Tener la circuncisión física era la señal simbólica de pertenecer al pueblo o comunidad visible de Dios. En el Antiguo Testamento la circuncisión era una señal que se hacía en el miembro viril del hombre y con ello esta persona era admitido en la comunidad de Dios. Sin tener la circuncisión no se podía pertenecer al pueblo de Dios. Por tanto, la circuncisión física era la señal simbólica de pertenecer al pueblo de Dios en su aspecto de comunidad visible. Era la señal de pertenecer oficialmente a los que nominalmente eran considerados como ovejas del prado de Dios. Hechos 7:8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Génesis 17:14. Y el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por tanto, decir en el Antiguo Testamento incircunciso, es decir, no tener la circuncisión, era igual a decir inmundo, incrédulo o pagano, simbólicamente. Génesis 34:14. No podemos dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Éxodo 12:48. Si algún extranjero quisiere celebrar la Pascua, sea circuncidado y la celebrará y será como vosotros. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Por tanto, sin la circuncisión física, nadie podía formar parte del pueblo de Dios ni celebrar los actos
gestos y ritos religiosos conmemorativos del pueblo de Dios. Pero no olvidemos que la circuncisión física en la carne solo era un símbolo de la circuncisión espiritual, de la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón. Dice el Nuevo Testamento, Romanos 2, 28 al 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por tanto, la circuncisión era un símbolo de una realidad espiritual. Lo importante para formar parte de la comunidad física, material, era tener el símbolo. Pero lo importante para formar parte de la comunidad invisible y espiritual de Dios, para ser realmente un redimido, un hijo de Dios, era tener la circuncisión espiritual, la realidad espiritual. En Ezequiel 36, 25 al 27, se habla de esta circuncisión del corazón de una manera clara al decir que esta es la obra del Espíritu Santo que cambia el corazón de las personas. Dice Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Por tanto, este era el significado de la circuncisión física, este era el propósito de Dios, cambiar el corazón de las personas por el Espíritu Santo, limpiarles de sus inmundicias, darles un corazón nuevo, poniendo su espíritu dentro de ellos, quitar la dureza de sus corazones, dándoles una actitud humilde y obediente para oír y andar en su palabra. Tristemente, los judíos confiaron en el símbolo material, el significante, y no en la realidad espiritual salvífica contenida en el mismo, el significado. Romanos 2, 25 al 26. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Lo que nos está diciendo este texto es que si una persona tenía el símbolo, pero no había experimentado la obra del Espíritu Santo, tener el símbolo no servía de nada. De nada. Ni antes en el Antiguo Testamento, ni ahora en el Nuevo. Hoy día hay mucha gente que son bautizados y creen que por ser bautizados esto les da una serie de privilegios y de derechos delante de Dios, independientemente de que sean creyentes o no. Y ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo los símbolos cambian el corazón. Nunca los símbolos cambian el corazón. La función de los símbolos es hablar de la realidad espiritual para que creamos en ella, para que la deseemos, para que la busquemos, para que le pidamos a Dios que esa realidad espiritual esté en nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aquel que era circuncidado físicamente en el Antiguo Testamento debía anhelar la circuncisión de su corazón por el Espíritu Santo, para dejar la dureza y ser humilde ante Dios.
Y en el Nuevo Testamento, aquel que anhela ser hijo de Dios debe querer el bautismo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en su corazón, para poder ver y entrar en el reino de los cielos. El Nuevo Testamento dice que los verdaderos cristianos estamos circuncidados espiritualmente por Cristo. Puede ser que tú que me estás escuchando en este momento nunca te hayas fijado en lo que acabo de decir. Puede ser que lleves años leyendo la Biblia, escuchando predicaciones, y nunca te hayas parado a pensar en lo que acabo de decir. Un cristiano es una persona circuncidada espiritualmente, espiritualmente por Cristo. Esta es una enseñanza fundamental de la sana doctrina de la Biblia. Colosenses 2, 11 y 13. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, es decir, no con la física, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La obra de Cristo en el corazón por el Espíritu Santo es llamada en el Nuevo Testamento el nuevo nacimiento, que es lo que nos convierte en personas totalmente nuevas ante Dios y ante la sociedad. Juan 3, 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento cambia en las personas el punto de vista de todas las cosas. Y sobre todo, cambia la actitud vital ante Dios, ante la vida, ante las personas. Sin el nuevo nacimiento, no seremos jamás salvos, no seremos jamás hijos de Dios. Segunda a los Corintios 5, 14 al 18. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Por tanto, los cristianos genuinos somos llamados la circuncisión en la Biblia. Es decir, somos aquellos que pertenecemos al verdadero pueblo de Dios por haber nacido de nuevo para Cristo, por la obra del Espíritu Santo. Filipenses 3:3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:4 al 8. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no confiaba en los símbolos físicos del Antiguo Testamento, sino en la realidad espiritual, en el cumplimiento de lo simbolizado por aquellos ritos, el cumplimiento de aquello por la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos, dijo Pablo, la circuncisión. Somos aquellos en los que Dios
ha hecho una obra de regeneración. Aquellos en los que el Señor ha quitado la dureza. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jeremías y el nuevo nacimiento. Judá y Jerusalén debían ser merecidamente castigados por la maldad de su pecado. Así lo venían anunciando todos los profetas anteriores a Jeremías, como por ejemplo Isaías. Él anunció el juicio divino sobre Judá y Jerusalén, y también les habló del remanente que sería salvo por la obra del Mesías Redentor. De igual manera, Jeremías anunció el inminente juicio divino sobre Judá y Jerusalén, y si no se arrepentían, nada impediría el juicio de Dios sobre ellos. Y sólo la circuncisión del corazón les permitiría ser salvos y evitar padecer el justo juicio de Dios. El mal humano está en el corazón, y es allí donde la salvación debe actuar. En la Biblia, la obra de limpieza del corazón se expresa con el simbolismo llamado circuncisión del corazón. Los verdaderos cristianos estamos circuncidados espiritualmente por Cristo, por el nuevo nacimiento del Espíritu Santo, que nos hace ser personas nuevas para Él. Efesios 2, 11 al 13 dice: Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que el Señor nos ayude a entender todas y cada una de las cosas de las que hemos hablado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que tú desde el principio de los tiempos nos has hablado de forma directa, clara y sencilla, y también de forma simbólica, alegórica, usando diferentes medios para hacernos ver las cosas espirituales y trascendentes. Ayúdanos, Señor, a distinguir entre los símbolos y la realidad espiritual. Ayúdanos a entender que desde el principio tú has querido cambiar el corazón del ser humano. Actuar allí quitando el pecado para hacernos nuevas personas ante ti, para hacernos mansos y humildes, para hacernos obedientes y fieles, para hacernos llenos de amor, de misericordia, para hacernos personas nuevas ante los demás. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderlo. También te sigo suplicando por los enfermos, Señor. Ten misericordia de todos y cada uno de los enfermos de nuestra iglesia. Te sigo suplicando por Cristina. Te pido por Carmen Rosa, por Carmen Teresa, por Susana. Te suplico por el hijo de Ángeles, por Bárbara, por Antonio. Te pido, Señor, que tengas misericordia de aquellos que están pendientes de pruebas o tratamientos, como Tomás, de los que tienen enfermedades crónicas, de los que tienen que cuidar a los enfermos, como Cora, Señor, ayúdala. Bendice a todos y cada uno de los que por cualquier circunstancia te necesitan. Gracias, Señor, porque en ti esperamos, en ti están nuestros tiempos y todo lo que está relacionado con nuestras vidas y expectativas. Gloria sea a ti, Señor, por Jesucristo tu Hijo. Amén.
Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.